Buenas tardes, estimados alumnos. Continuando con nuestros sílabos, nos toca reconocer la importancia de la determinante de la salud en el campo de acción y comunidad. Entonces, nuestro tema de hoy es determinantes de la salud y la enfermedad. Hagamos un recordatorio. ¿Qué es lo que es salud pública? ¿Qué es lo que es salud pública que hablamos en la clase pasada? Nos dice que es el conjunto de acciones que deben ser realizadas por los países para mejorar el desempeño de la salud pública. Acciones que deben hacer los países para mejorar la salud pública. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando dice acciones, ¿no?, para mejorar la salud, tiene que tener una respuesta. Esta respuesta está en el ámbito social, con el apoyo de la sociedad. Entonces, ya tenemos una respuesta, tenemos el apoyo social o la intervención de la sociedad, porque no puede ser individual, necesariamente. Entonces tiene que ser institucionalizada. Como ente internacional tenemos la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y en nuestro país es el MINSA, el Ministerio de Salud. Una vez que ya está institucionalizada, tiene que ser multidisciplinaria. Entonces, cuando es multidisciplinaria, ya hemos visto las funciones, las 11 funciones esenciales de la salud, que ya ustedes lo saben, cómo está dividida, ¿no? Entonces, una vez visto ya que tenemos nuestras funciones esenciales, nosotros tenemos que tener un concepto en sí, que es la salud, ¿no? Vamos a dejar esta rama y pasamos a la siguiente. Entonces, ¿qué es salud? Definición tradicional. La salud es la ausencia de enfermedades, ¿no?, como era anteriormente de su definición. Ya Lediche en el año 1937 define la salud, trata de la vida en el silencio de los órganos, ¿no? Ya la OMS en el año 1946 la define la salud, que es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de la enfermedad. Posteriormente, la OMS define la salud es la capacidad de desarrollar el propio potencial personal y responde de forma positiva a los retos del ambiente. Miren, ve ya la parte potencial del ser humano, ¿no?, que tiene una actividad positiva entre el ambiente. Entonces ya involucra al hombre y al ambiente. Entonces veamos qué es lo que es determinante de la salud. Factores que influyen en la salud individual, que interactúa en diferentes niveles de organización, determinan el estado de salud de la población. Miren, veamos en este cuadro de evolución, ¿no?, del concepto de determinantes. A mediados del siglo XIX, ¿no?, se tenía el conocimiento que la determinantes de la salud era medio externo, donde había un organismo agresor que era el que causaba la enfermedad, y en este caso estaba el hombre como huésped, y que éste tenía un efecto, ¿no? O sea, que decía que el organismo que causaba un efecto en el ser humano. Por eso recuerdan que decía tu mamá o tu papá, posiblemente diga, no juegues en la tierra porque te vas a enfermar. O sea, existía un medio externo donde había un agente agresor y un huésped que era el que tenía ya o adquiría la enfermedad, ¿no? Entonces era una forma lineal. Posteriormente, ¿no?, ya en el siglo XX,
ya presentan el modelo de la tríada ecológica, ¿no? Donde incluían al medio ambiente. Entonces, ¿qué decían? Que un huésped, ¿no?, interrelacionaba con el medio ambiente y había un agente. Entonces, la tríada ecológica era huésped, medio ambiente y agente, ¿no? El agente agresor, el medio ambiente y el huésped, en este caso el hombre. Entonces, era la tríada ecológica, o el modelo biomédico también se le conoce, ¿no? Pero posteriormente, ¿no?, la LONDE en el año 74 propone, ¿no?, este modelo de determinante, donde incluía el medio ambiente, estilos de vida, biología humana y sistema sanitario, ¿no?, donde el medio ambiente hablaba del ambiente físico, químico, biológico, cultural, y en estilos de vida también nos hablaba de la toma de decisiones y los hábitos de vida. En biología hablaba de la herencia, ¿no?, de los sistemas internos. En el sistema sanitario había prevención, curación y restauración. Pero veamos el modelo que proponían, ¿no?, el modelo determinante de la salud, ya como un acuerdo que tenía entre los países. Y podíamos ver que este modelo de determinante de la salud, ¿no?, tenía sus causas individuales, sus causas sus socioambientales y su sistema sanitario. Cada uno de sus causas tenía sus causas biológicas, su comportamiento y estilos de vida. En los socioambientales, biológicos, el entorno social, psicológicos, físicos. Y en el sanitario, tecnología y accesibilidad y calidad, ¿no? Pero veamos acá, Hipólito Unanue, por ejemplo, ¿no?, definía en su tema principal, que él decía que en el modelo antiguo decía, ¿no?, que había un agente, ¿no?, y un huésped. Entonces ya miren, había ya unos inicios ya de cómo se veía ya las determinantes de la salud, ¿no? Posteriormente vimos el modelo ecológico o el modelo biomédico, donde en este caso el huésped interrelacionaba con el medio ambiente y había una causa que era el parásito o la enfermedad, ¿no? Entonces era la tríada ecológica. Posteriormente ya la LONDE en el año 1974 propone el modelo de medio ambiente, ¿no?, que en sus inicios, ¿no?, medio ambiente, aquí él interrelacionaba con la biología humana, acá con las formas organizativas, que eran los servicios de salud, y acá los estilos de vida, ¿no? Inicialmente él había encontrado que este modelo, ¿no?, te aportaba, ¿no?, en este caso el medio ambiente aportaba a las determinantes de la salud en un 20%. Las formas organizativas, que eran los servicios de salud, en un 10%. Los estilos de vida, miren, era un 40%. Y en lo que respectaba a la biología humana, era de un 30%. Entonces, estos tres modelos, ¿cómo era evolucionado, ¿no?, cómo habían evolucionado? Entonces, para esto se estaba haciendo todo un problema, porque había participación de la parte biológica, la parte genética. Entonces la OMS para el año 2005 propone que todos los entes o todas las instituciones se rijan en base a este modelo. En este modelo es marco conceptual de los determinantes sociales de la salud. Entonces, si nos basamos en este modelo, vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo, ¿no?, en este marco conceptual, que todo se interrelaciona. Miren,
veamos que, supongamos, dice distribución de la salud y el bienestar. ¿Qué quiere decir distribución de la salud y el bienestar? Quiere decir que todas las personas no nos enfermamos igual, nos enfermamos diferente. Otros tenemos quizás una inmunidad mejor que la otra, o de repente más alimentados, o de acuerdo a lo que nos hemos nutrido desde niños, ¿no? Entonces se refiere que todos los seres humanos no tenemos la misma salud. Entonces, supongamos que ustedes como técnicos en laboratorio van a trabajar, por ejemplo, uno se queda en Pacasmayo y el otro se va a trabajar a la Sierra de Patás, por ejemplo, ¿no? Entonces, el técnico que se quedó en Pacasmayo, ¿no?, de repente no le dio tuberculosis, y al que fue a Patás le dio tuberculosis. Entonces, veamos aquí circunstancias materiales. ¿Qué podría decir aquí? Por ejemplo, este técnico dirá de Patás, dirá, bueno, a mí no me dieron mascarilla. Y el de Pacasmayo dice, bueno, yo sí estuve protegido, tuve mascarilla. Entonces aquí viene a hablar de las circunstancias materiales, ¿no? Que no tuvo materiales de personal para protegerse, ¿no? ¿Qué más podría ser aquí? De repente tuvo este técnico mascarilla, pero no la usó. En cambio el técnico que estuvo en Pacasmayo sí lo usó. Entonces es la conducta, ¿no? Su conducta no fue adecuada, ¿no? Porque tenía el conocimiento, pero hizo caso omiso a las normas de prevención, ¿no? Veamos los factores biológicos, por ejemplo. Supongamos que este técnico estaba mal nutrido y se fue a la sierra y fue susceptible. Entonces, factor biológico de susceptibilidad. Y en cambio el técnico de Pacasmayo no, estuvo bien nutrido y estuvo bien protegido. Entonces, los factores biológicos son importantes también en esta parte. Entonces, miren, con este modelo podemos nosotros encontrar cuál es la problemática, ¿no?, y regirnos en base a este modelo como modelo único. Entonces, veamos, por ejemplo, en el sistema de atención sanitaria. Veamos en las determinantes estructurales, o el ejemplo mismo. Supongamos ya que este técnico se enfermó, y el de Patás y el de Pacasmayo no. Entonces, veamos posición social. La ubicación del lugar, posiblemente, supongamos que el ingreso económico, miren, el ingreso económico del personal de Pacasmayo de repente le pagan más, y él se protegió y no se enfermó. De repente el técnico de Patás no le pagan a tiempo o no le pagan lo suficiente, entonces se enfermó, no se protegió, no compró la mascarilla, no se protegió, ¿no? Ahora, por ejemplo, el grado de educación no se refiere a que yo que estudié o no estudié, sino que es también parte del conocimiento. Si yo estoy preparado y tengo la educación suficiente para poder protegerme, de repente ese tomó en cuenta esto, y el de Patás no lo tomó en cuenta. Entonces el factor educación, el factor ocupación también, ¿no?, tiene muchísimo que ver. O también las mismas circunstancias del lugar, que por ejemplo los pacientes anteriormente se sentían mal porque decía, ¿por qué me atiende este personal con mascarilla? ¿Acaso soy enfermo? ¿Estoy para morirme? Entonces había una percepción también de este grado de educación en esa parte, ¿no? Entonces miren, este modelo nos sirve para regirnos en base a toda la problemática sanitaria que puede haber en un lugar, donde nos puede dar las determinantes estructurales y en sí también el contexto general, ¿no?, de normas y valores culturales, políticas macroeconómicas o sociosanitarias, la gobernanza que se refiere a las políticas públicas, y en el contexto socioeconómico y político que tiene que ver con los gobiernos, ¿no? Entonces miren, las determinantes sociales de la salud
y desigualdades sanitarias, ¿no? Miren, circunstancias de vida, que son los determinantes intermediarios, como uno puede hacer o no hacer las cosas, ¿no? Entonces, miren qué tan importante es este cuadro que ya es prácticamente un análisis de la problemática del sistema de salud, ¿no? Para eso también ustedes pueden ver en el Ministerio de Salud que se elabora un documento que se llama el ASIS, ¿no? Que el ASIS es un análisis situacional de la salud. Es un compendio que se hace por año y se ve toda la problemática de salud con todas las determinantes socioeconómicas y del sistema de salud, ¿no? Miren, las causas individuales, comportamientos y estilos de vida, acciones que realizan con intervención que incluyen todos los hábitos, todas las herencias, ¿no? La biología, la sociología. Entonces todos esos componentes están incluidos en esta parte, ¿no? Gracias.